Bienvenidos a nuestro canal Raúl Bahamón en esta reflexión de este tiempo de culto, de meditación, de la palabra de Dios. A todos los seguidores que están a través de las redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp. Le invito para que se suscriba y bueno, también estamos invitándoles para que si está en su corazón este material ha sido de bendición para tu vida, pues que más adelante les entregaremos, como hemos hecho en el pasado, una cuenta a través de la Iglesia Comunidad Cristiana, la cual represento, y le invito para que, si está en la voluntad de Dios y en su corazón, invertir en nuestro ministerio. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, y quiero hoy reflexionar sobre la gloria del hombre. Cuando están avanzando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se hicieron en el 21, pero se editaron pues para el Tokio 2020 por la pandemia. Pero estamos complacidos de meditar la grandeza de Dios y cuál es el motivo más importante por el cual el hombre debe vivir, su motivación más importante en el cual enorgullecerse si es necesario, del cual gloriarse, porque pues estamos hoy valorando el esfuerzo que hacen los atletas olímpicos, la máxima expresión de todos los deportes, las habilidades humanas, y eso exalta la habilidad física del hombre. Pero vale la pena que nosotros reflexionemos acerca de por qué debemos gloriarnos más en Dios, primeramente en Dios, y realmente la gloria que no es efímera sino eterna. ¿Por qué un ser humano debe motivarse primeramente en conocer a Dios y en entenderlo, en hacer la voluntad de Dios? Quiero tomar como referencia este texto de Jeremías, capítulo número 9, versículos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que supiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, Yahvé para los católicos, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová Yahvé. Muy bien, estamos hablando acerca de esto porque la motivación del ser humano que hace que el hombre viva, luche, la razón de una vida profunda nace a quién sirvo, de quién soy, como decía Pablo, y no dependiendo de las impresiones o de la presión cultural o de la historia de los pueblos, sino realmente adorar y servir a aquel que nos hizo. Y el propósito central, dice la Biblia, que Dios nos hizo para su gloria, para la manifestación de sus virtudes en la vida de cada uno de nosotros. Cada ser humano es una joya valiosa, es un diamante que Dios quiere desarrollar en la vida de las personas, es un diamante. Entonces Dios quiere desarrollarle esas virtudes, mostrar sus virtudes a través de todos los dones y talentos del hombre en el contexto de su creación admirable, los cielos y la tierra, pero Él tiene en cada ser humano un proyecto maravilloso de vida. Por eso, Jeremías, que fue un profeta al pueblo de Judá, y un profeta llamado a predicar contra el pecado de la nación de Israel, que se había desviado de los caminos de Dios, y que el profeta tuvo que ser afligido porque decía la verdad y anunciarles el arrepentimiento y volverse a Dios, porque tarde o temprano el olvidarse de Dios, el no entender el proyecto de Dios, el rebelarse, así se llamaran, que creían a Dios pero no obedecían ni entendían, pues los llevó al exilio y a las consecuencias dolorosas. Por eso este profeta, su énfasis fue llamar al arrepentimiento. Él vivió durante los reyes de Josías, Joacim, llamado también Joaquín y Sedequías. Y
precisamente ese es el énfasis que queremos aplicar hoy, el llamado de Dios a las naciones, para que el hombre busque primeramente hacer la voluntad de Dios, porque esa es la razón de ser de su vida. Ese es el motivo central. Gracias a Dios por las habilidades, por las riquezas, el conocimiento que Dios ha dado al hombre y le ha permitido desarrollar sus capacidades. Pero eso no puede ser el Dios, ese no puede ser el fin de su vida. El fin de su vida debe ser adorar, reverenciar, cultivar la piedad, crecer en tener una vida que agrade a Dios. Eso es la piedad. Muy bien, entonces aquí Jeremías nos habla acerca de las cosas que el hombre se gloría en general. Hay tres cosas que habla Jeremías. Cómo enorgullecerse al mostrar sus cualidades, sus virtudes y logros, su poder y sabiduría del hombre. Hay tres cosas que en la historia, a través de la vida del hombre, ha querido el ser humano enaltecerse o mostrarse. Primeramente en su sabiduría. La sabiduría interpretada por logros científicos, destacamiento en su desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, agrícola, avances, progreso en todos los campos de las artes y del conocimiento, médico, cultural, psicológico, antropológico y en fin, de todas las ciencias. Se editan hoy millones de libros cada momento y ha crecido el conocimiento de una manera exponencial a nivel mundial. Y vivimos hoy, como les digo, en las épocas de la época más avanzada en el conocimiento, los logros, pero el hombre, como nunca antes, endiosándose como el centro del universo y dolorosamente queriendo ser el Dios de su bien y de su mal. El hombre queriendo manejar su bien y su mal, y a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Quererse ser Dios sobre las leyes de la vida y de la muerte. El ser humano quiere viajar a Marte y quiere lograr alcanzar y proyectarse, lo cual no está mal, pero ha descuidado la Tierra dejándola como una cloaca llena de contaminación que cada vez más está sufriendo los ataques del desequilibrio de la naturaleza, con las consecuencias que vemos hoy en los países como Europa, Rusia, Norteamérica y otros países, el desbordamiento de los ríos, ciclones, tifones, etcétera, produciendo grandes desastres naturales. Por eso, con toda la ciencia que Dios le ha permitido al hombre desarrollar y su inteligencia, porque dice la Biblia que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, le ha dado conciencia, le ha dado entendimiento, conciencia de sí mismo, capacidad de expandirse, imaginación, en muchas cosas le ha dado Dios para que el hombre se proyecte, por el cual lo hizo sobre la tierra. Pero con todos los avances, quiero ilustrar cuán frágil es el ser humano con todo lo que hemos mencionado de su capacidad y su sabiduría, frente a un bicho que se muta y enloquece a grandes científicos y desconcierta, como es el coronavirus, llamado COVID-19, que después ha sufrido una serie de mutaciones y hoy tiene aterrorizado a los que están inventando o desarrollando las vacunas, porque tenemos nuevas variantes más contagiosas y las naciones afectadas en la parte económica, en la parte social, en fin, en los temores, etc. El hombre va a darse cuenta que por más de que progrese, pero se olvide de Dios y viole sus leyes, entonces el ser humano va a caer en la inestabilidad, en el desorden, no sabe manejar esas capacidades que Dios le ha dado para desarrollarla. Y vemos hoy, como lo he enfatizado siempre, en la desigualdad, en la pobreza, en las guerras, en la corrupción, en la violencia y en toda clase de prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Ese no era el propósito original de Dios, sino que todas las familias de la tierra se establecieran en naciones que vivieran armónicamente, que este planeta no sufriera los desastres ecológicos, ni el desequilibrio por la muerte y la violencia y la mentira y el engaño que el ser humano ha estado sumergido por alejarse de Dios.
Por eso es importante entonces darnos cuenta que el ser humano no tiene por qué gloriarse, encontrar el motivo central de su vida y su esfuerzo en la ciencia primeramente, sino en Dios, que le da la inteligencia y los recursos y también las leyes por el medio del cual descubre los principios que puede adaptar para cada una de las diferentes artes y ciencias con el fin de que pueda vivir equilibradamente. La medicina, la ingeniería, la agricultura, todas las artes son bendiciones siempre y cuando sean guiados por el papel de un ser humano que no lo contamina con el egoísmo ni su maldad. Pero definitivamente, aunque hay hombres y mujeres que intentan hacer el bien, definitivamente la tendencia y el desequilibrio muestra la depravación humana, haciendo eco a lo que la palabra de Dios dice. Todos se desviaron, dice Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, sepulcro abierto es su garganta. Por eso el ser humano necesita el cambio en su vida desde su corazón. No, las circunstancias estructurales no van a cambiar necesariamente el corazón del hombre. Vivimos definitivamente en un mundo desarrollado, unas naciones más organizadas que otras, pero tarde o temprano el desequilibrio por la violencia, la guerra y el egoísmo y el amor al dinero, a las riquezas, que es la raíz de todos los males. Por eso el hombre no tiene por qué gloriarse en la ciencia. La ciencia es una herramienta, pero no un fin. Dios ha dado el propósito de que Dios, el hombre, desarrolle la ciencia, pero con un equilibrio para el bienestar y para honrarlo a Él, para desarrollar todos esos principios y leyes que hay detrás de todo ese impresionante ecosistema que es la Tierra, con miles de especies y miles de seres maravillosos que deberíamos vivir en equilibrio solo en el planeta Tierra, porque el ser humano, con todos los avances, no puede crecer, no puede extender el tiempo de vida. Es increíble que con todos los conocimientos el ser humano sigue muriéndose. 90, 100, 100 años, que logró que la expectativa de vida subió a 70, pero el hombre se sigue muriendo como hace 6.000 años. El hombre se sigue muriendo a 70, 80, 90, 100 años. Hablemos de 120 que son muy bien viejitos, que casi ni pueden caminar, y eso, y 120, pero el hombre no pasará más allá y se ha envejecido y su cuerpo se deteriora por causa del alejamiento de Dios y por las leyes, el decreto de que el ser humano la tierra debe ser rehecha y el proyecto de Dios, porque el hombre ha violado el pacto sempiterno. Por eso la ciencia es una bendición, pero debe ser en las manos de un hombre que está, de un ser humano, de una raza humana que está en conexión con Dios. ¿Y qué decir de la riqueza? En estos días salieron 2 millonarios al espacio. De Virgin, uno de los Richard Branson, y el otro Jim Bezos, que también multimillonarios, salieron al espacio bajo sus propios programas espaciales, pero ellos tocaron solamente un pedacito, un viaje de 10 minutos. Eso es un intento, eso no está mal, pero ya otros astronautas habían viajado ya a otros países y se han enviado sondas espaciales, pero el hombre, los millonarios, con el turismo espacial, están mostrando que el hombre puede conquistar el espacio. No está mal la intención, pero para promover sus empresas, pero una forma de mostrar al hombre que puede conquistar el espacio y hacer hazañas. Pero la pregunta es, con todo esto, ¿el hombre se puede gloriar para realmente encontrar la felicidad y la proyección? ¿Sigue el hombre enfrentado a no poder solucionar los grandes problemas y dolores que sufre la humanidad? No todos los seres humanos pueden salir al espacio, solo unos poquitos millonarios. ¿Ha mejorado las riquezas de estos millonarios la desigualdad? ¿Ha mejorado la injusticia? ¿Ha mejorado la maldad? ¿Ha cambiado la maldad y ha generado gente bondadosa? ¿Ha quitado las cantidades de armamentos que está construyendo el hombre para destruirse? ¿Ha mejorado las condiciones económicas y sociales? Absolutamente no.
Gracias a Dios por las riquezas y el trabajo, pero es una cura, una curita frente a una herida grande cuando comparamos los grandes problemas que el ser humano vive, fruto de la desigualdad, del amor al dinero, que ha producido dolor, odio y, como muchos expertos dicen, llegar a la casi extinción de la raza humana si no es por la misericordia de Dios, porque el ser humano se alistando para crear armas más sofisticadas para destruirse en pocos minutos. Por eso vivimos en un mundo de grandes presupuestos, la China produciendo grandes presupuestos para invadir, lo mismo las naciones de Occidente. Una lucha por el poder, una lucha por manejar el planeta Tierra, una lucha por enseñorearse unas naciones de otras. ¿Puede el hombre jactarse? ¿Eso es motivo para que el hombre se gloríe? El hombre se gloría de algo que realmente no le ha dado la solución a sus grandes problemas existenciales y de convivencia y de provisión, porque cada vez más la pandemia evidenció que la pobreza aumentó en una manera desproporcionada. ¿Y qué decir de la valentía? Dice aquí la palabra de Dios, ni el rico en sus riquezas, y faltaba hablar de la valentía, del valor, del ejercicio, de la capacidad del ser humano para enfrentar las cosas, y utilicemos el ejercicio físico, hablemos de eso, porque los Juegos Olímpicos, como he mencionado, nos muestran las más avanzadas formas de habilidad, en todas las formas posibles de deporte, de la habilidad del hombre frente a desarrollar su capacidad y habilidades físicas, pero sin dejar de mirar esas virtudes, la vida del hombre sigue siendo frágil, el hombre sigue vulnerable frente a la muerte, a las enfermedades, a un accidente inesperado, como pasó hace varios años con Michael Schumacher, un gran corredor de Fórmula 1, un gran deportista, famoso, rico, un hombre que tuvo sus logros en el campo de la Fórmula 1, sin embargo, un simple accidente, esquiando, lo dejó de por vida lesionado hasta el día de hoy, completamente reducido. Qué frágil es el ser humano. Nos engañamos pensando que somos supermanes, pero solo en la ciencia ficción. El mismo de los mejores actores que representaba a Superman, que ilusionaba a los niños, y no está mal que los niños tengan sus personajes, los héroes, pero en la vida práctica eso no es así. El ser humano es frágil. Un día montando en un caballo, uno de los mejores actores de Superman se cayó del caballo y quedó lesionado de por vida, para cuadrapléjico. Ahí terminó la vida del hombre llamado Superman o el hombre araña. No está mal vivir ilusiones para los niños, proyectar sus sueños, como Blancanieves y los 7 enanitos cuando teníamos los de antes y los grandes, pero en la vida práctica, los seres humanos vamos enfrentando realidades que el ser humano no es infalible, no es invencible y no es eterno. El ser humano es frágil, sigue siendo frágil, no prolonga su muerte, su vida va a morir en cualquier forma, por más de que tenga todos los medios tecnológicos y virtuales. Vivimos en un mundo virtual, imaginativo, y no está mal utilizarla para las comunicaciones, para el desarrollo social y económico, el conocimiento, pero mantenernos polo a tierra para darnos cuenta de que no debemos gloriarnos ni en las riquezas, ni en la sabiduría, ni en las habilidades. Tenemos que valorarlas, pero no ponerlas en su sitio. Dice el salmista, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria. ¿Por qué el hombre debe gloriarse solamente en Dios? Porque ni la riqueza, ni la valentía, ni la sabiduría le dan respuestas a sus problemas existenciales, a la felicidad de su vida. Son herramientas, las riquezas, la sabiduría, la valentía y los esfuerzos son herramientas, pero no son dioses. Uno tiene que colocar cada cosa en su sitio y colocar al Dios que nos hizo y que nos dio y que le ha dado al hombre la sabiduría, la tierra, los recursos, la inteligencia y los medios y la vida
para que los utilice para su desarrollo, pero no endiosarlos, no endiosar el dinero, no endiosar las riquezas, no endiosar la valentía en el sentido de los ejercicios, no endiosar las cosas, porque el ser humano sigue siendo frágil. Por eso el salmista, en el Salmo 90 decía Moisés: sepa, Señor, yo cuán frágil soy. No es que se tenga un concepto bajo de sí mismo, por el contrario, Dios tiene un concepto alto y quiere que nosotros nos valoremos, que entendamos que Dios nos ha dado inteligencia, recursos, dones, talentos, habilidades, nos ha dado oportunidades para proyectarnos, pero que nosotros no somos dioses. Nosotros no vamos a manejar nuestro propio destino, que no somos dioses para manejar el bien y el mal, que nosotros no somos dioses para prolongar nuestra vida. Cualquier rico, en cualquier momento, siendo el hombre más rico y reconocido, cualquiera de los ricos será un miserable y pobre en un segundo que se morirá. Sí dejará un recuerdo, pero él mismo morirá para siempre. El ser humano es frágil y eso no implica su baja autoestima. Hoy día nos han enseñado la falso concepto de estima, como pensando que somos como dioses. Debemos ocupar nuestro lugar y valorarnos, porque Dios también nos valora. Nos hizo a su imagen y semejanza. Mira el valor que nos ha dado. Nos mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Pero nosotros en sí mismos no podemos crear nada de la nada. Todo eso nos lo ha dado Dios, y por eso para Él debemos vivir, por eso debemos gloriarnos en Dios, darle a Él la gloria. Dios nos creó, dice Efesios capítulo 1, para la gloria, para el reconocimiento, para que nos jactemos en Dios, para que lo tengamos a Él en cuenta. Y Dios, si hubiera querido esclavizarnos, nos hubiera hecho como robots, como marionetas. Dios nos dio y Dios arriesgó, podríamos decir, la capacidad de nosotros tener el libre albedrío, la capacidad de decidir. Nos dio un espíritu para conectarnos con Él, porque Dios es espíritu. Nos dio un alma para relacionarnos con los demás y en tener psiquis y entendimiento. Si no hubiera sido así, nos hubiera hecho como robot, un software ya en la cual nosotros no podemos decidir. Qué rico, qué fácil es que Dios hubiera podido evitar ese problema de la rebeldía humana. Pero Dios se arriesgó a mostrarnos que aún cree en nosotros y nos dio una razón, pero no endiosar la razón, como hizo el liberalismo. No endiosarnos. La fe es primero que la razón, porque usted jamás, con todo el conocimiento en el hombre, podrá entender los grandes misterios de la vida, ni el propósito. Ni siquiera el hombre es capaz de saber lo que va a pasar en el segundo inmediato. ¿Quién iba a saber que iba a venir esta pandemia? ¿Cuántos científicos, cuántos genios del futuro podían precisar cómo se iba a comportar? No pudieron. Algo anunciaron, pero no precisaron. Todo en la vida es incierto. El futuro está en las manos de Dios. Por eso necesitamos gloriarnos en Dios. Ahora, el versículo 24 de Jeremías, del cual el gran profeta está hablando, ¿en qué del hombre se va a gloriar? Dice: mas alabes en esto. ¿En qué el hombre? ¿Cuál es la motivación más importante por la cual el hombre debe luchar? Para gloriar a Dios, glorificar a Dios. Porque nosotros, dice Pablo, somos templos del Espíritu Santo, donde nos hizo un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo para la gloria. Dice Pablo: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y para vivir para la gloria, gloriarse en Dios, darle la gloria. Fuisteis comprados para glorificar a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos gloriarnos, es dejar que Dios habite en nosotros y dinamice el alma que Dios nos creó, el espíritu, para cumplir el proyecto eterno por medio del cual Él nos creó. Dios nos hizo desde antes de la fundación, nos preparó, desde antes de la fundación del mundo, para hacernos en el tiempo indicado y darnos un espíritu, alma y cuerpo, para honrar sus virtudes, para manifestar sus virtudes. La gloria es la manifestación de las virtudes de Dios. Cuando tú vas por el campo y ves hasta una sencilla flor del campo, tú puedes ver la manifestación de la inteligencia de Dios. Las flores, los aves, la naturaleza, las leyes impresionantes. Aún hay, dicen los científicos, y eso lo leí hace muchos años, lo vi hace muchos años, existen flores en el desierto que los hombres normalmente no lo pueden ver, dicen unos científicos que vi hace muchos años.
ese Dios de la creación, hizo unas flores en el desierto que se llaman las flores de barriga. ¿Y por qué flores de barriga? Porque los científicos o los que estudian la naturaleza tienen que ponerse de barriga, utilizar una lupa y mirar esas flores microscópicas en el desierto. ¿Y qué decir de la inteligencia y el diseño geométrico de los cristales de la nieve? Tantas cosas y maravillas que nosotros no nos damos cuenta que ocurren millones, dice David, millones pasan, no más el código genético, el ADN, cuánta información tiene el ADN en cada célula, un chip en cada célula, donde define tu identidad, que es diferente en el diseño y propósito, aunque la estructura es la misma, pero cada ser humano es diferente. Cada ser humano tiene una huella dactilar. Cada ser humano muestra la gloria de Dios. Por eso el hombre debe gloriarse en Dios, debe darle la gloria a Él, debe disfrutar del diseño. Por eso el ser humano vive luchando por el concepto de sí mismo. Desde que nace, viven programándolo, es que tú tienes que parecerte a tal artista, tienes que ser un científico, tienes que ser un músico, tienes que ser como Shakira, tienes que ser como Juanes, tienes que ser como un músico tal. Te programan y no lo llevan a conocer el diseño de Dios. Por eso el ser humano, las jovencitas, los jóvenes sufren de la crisis de identidad, la crisis de aceptación. Muchas personas sufren enfermedades modernas como la bulimia, la anorexia, porque quieren imitar esos cuerpos cadavéricos de muchas modelos de Europa y entonces dejan de comer y quieren luchar por no tener una nariz más respingada. Bueno, están en unos arreglos, pero sobrepasan porque la cultura y los medios dicen, debes ser así y tienes que ser así, y los padres y la cultura y su ignorancia no los dejan desarrollar su propia estima. Pero sabe, llévalos a Dios. No un Dios religioso ahí todo ciego, sino un Dios para que descubran cuánto Dios los amó, cuán valiosos son por sí mismos, que no tienen que compararse con nadie, que tienen que descubrir su propio diseño, que tengan comunión con Dios, con el Dios de la Biblia. Este no es un libro religioso, este es un libro de conexión con el Dios eterno para cada ser humano. El gran matemático, brillante matemático Blaise Pascal dijo que Dios nos ha dado somos una creación de Dios, que hay un diseño ahí con la figura de Dios en cada ser humano, que no puede ser llenado sino por la presencia de Dios. San Agustín, ese brillante filósofo también y teólogo, decía, nos hiciste para ti y nuestro corazón no descansará, porque el ser humano no podrá descansar pareciéndose a otra persona para el cual no fue diseñado. Descubra el diseño, gloríese en Dios, coloque a Dios en el centro de su vida, haga de Dios Jesucristo el centro de su vida, porque Él te dice, yo soy tu camino, yo soy tu verdad y yo soy tu vida. Juan 3, 14, 6 te dice, si tú quieres encontrar el diseño, la aceptación, no comparándote con nadie, corra su carrera. No se deje comparar por nadie. Descubra el plan. Cuando un ser humano se mete con Dios, disfruta, descansa en Dios, entonces descubre el diseño para el cual lo creó y se gloriará en Dios. No luchará está bien tener unos trofeos, tener títulos, eso no está mal porque son herramientas y son oportunidades, pero no endiosarlos, ese no es el fin en sí mismo. El tener mucho dinero, sí, pero ¿para qué? Llenarse de cosas cuando puede vivir, necesita vivir solo con un par de zapatos, una camisa, un par de pantalones, quiere tener 40, 50, 100, 200 pares de zapatos, camisas, muchos carros. He oído hablar de cantantes y deportistas que tienen hasta 200 carros de todas las marcas, imagínense, para disfrutarlos, cuando puede disfrutar bien cada cosa. La verdadera felicidad está en conectarse en Dios. Por eso dice que el hombre debe alabarse en conocer a Dios, en entenderlo. Ese es el problema del ser humano que ha existido a través de la tierra. El hombre todo el tiempo ha vivido torpemente. Y lo encontramos en los ejemplos de la Biblia, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que el asno conoce a su dueño. Pero el pueblo de Israel en ese entonces, siendo un pueblo religioso y privilegiado porque Dios le dio las leyes,
más morales más grandiosas, y le dio su manifestación a través de Moisés y sus decálogos y sus enseñanzas para ser la nación grande, se volvió torpe, después se alejó de Dios, y por eso sufrieron las invasiones, el despojamiento, porque se entorpecieron, no entendieron que había que obedecer a Dios, que había que acercarse a Dios. Entonces parecían asnos, pero asnos sin conocer a su propio dueño, porque hasta los asnos conocen a su dueño, pero el ser humano es como un asno que no reconoce al Creador. Vive, como dice el Salmo 32, sin entendimiento. Aquí quiero mencionar el Salmo 32, que precisamente muestra cómo el ser humano vive torpemente. El Salmo 32 dice así, y Dios está hablando a todos los seres humanos, como le habló a Israel, como le habló en la época de Jeremías, como le habló a través de los profetas, que eran religiosos pero de labios, pero no querían comprender, no querían entender, no querían gloriarse en Dios, y por eso fracasaron, sufrieron humillaciones, despojamiento de sus tierras, pobreza y miseria, cuando el ser humano se vuelve rebelde y altivo y no quiere entender. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice así el Señor, Salmo 32, 8, te haré entender, dice el Señor, y le está hablando Dios a través del profeta David a cualquier persona, y le hablaba al pueblo de Israel y te está hablando a ti. Yo quiero hacerte entender. Primero Dios dice, gloríese en entenderme y también en conocerme, enseñar. Dios quiere que tú abras tu entendimiento, como cuando vino Jesús. La gente no entendía las parábolas, sino los discípulos que aprendieron a entender, a discernir qué es lo que Dios quería decir y obedecer, enseñar, dejarse construir y guiar y enseñar el camino en que debes andar. Si tú te dispones hoy a dejar de hablar, de vivir con otros ídolos, gracias a Dios por la música, por el dinero, por tu carrera, por tus sueños, pero colócale a Dios en el centro de tu vida. Él te enseñará el camino, porque Él te hizo en el vientre de tu madre y lo hizo para tu gloria, no para la gloria de Él, no para tu gloria. Tu gloria será efímera, alcanzarás título, alcanzarás cosas, pero no llenará tus vacíos, porque Dios te hizo para que lo glorificaras a Él con tus talentos, y al glorificarlo a Él te realices tú mismo, porque tú eres fruto del diseño de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es hermoso cuando Dios, tú te pones bajo la dirección de Dios y le dices, Señor, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, y si en mí hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Entonces Dios fijará sobre ti sus ojos y te guardará del mal y te guiará de la mejor manera. Dice, y no seáis, versículo 9, como el caballo o como el mulo. Usted no se imagina cómo es un caballo desbocado. Un caballo desbocado pierde su razón, se enloquece y se puede matar en un barranco. Así es el ser humano hoy. Piensa que con sus títulos, con su ciencia, con el dinero, vamos a encontrar un mundo mejor. ¿Cuántos congresos, cuántas organizaciones, la ONU, todas las grandes organizaciones han hablado con bla, bla, bla y muchas cosas, pero la guerra sigue. La violencia sigue, las divisiones siguen, el racismo sigue, la contaminación sigue y peor, la injusticia sigue y peor, la corrupción sigue y peor, la trata, la influencia y la corrupción en las naciones, peor, hasta la negociación con las vacunas, peor. ¿Por qué? Porque el ser humano es como un caballo, como un mulo sin entendimiento, porque no quiere acercarse a Dios, porque le gustan las tinieblas, pero Dios quiere que los que estamos aquí haremos un alto en el camino. Veamos el camino que Dios quiere que andemos. Parados en las sendas antiguas. Miremos lo que ha pasado en las naciones y vemos el camino que les ha pasado a ella y volvernos a Él. Porque al andar en el camino tendremos paz. Tú no puedes tener paz hasta que vivas con Dios. Haga su voluntad. Seas humilde en buscarlo. Caminar con Él. No para que tú vuelvas un curuchupa, sino una persona feliz porque te dejas guiar por el Espíritu Santo. Con entendimiento. Y no, Dios va a usar tu razón porque Dios te hizo el cerebro. Esas millones, miles de millones de neuronas en tu cerebro. No las hiciste tú mismo. Dios te dio las miles de millones de neuronas
esos neurotransmisores. Muchos dicen que la inteligencia humana solamente la gente muere como un carro 0 kilómetros. Casi hay carros, perdónenme comparando, carros que han tenido gente muy rica y pasan 10, 15 años y no van sino 5.000 kilómetros. El ser humano pasan los años y no puede usar todos sus dones porque está caído, su orgullo, pero el ser humano tiene un potencial infinito, pero en las manos de Dios. Dice así la palabra de Dios: no sean como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan. Y si no se acercan, dice el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío. Vaya, mire cómo está la humanidad. Vaya, mire cómo sufrió el imperio egipcio, su orgullo y altivez. Vaya, mire cómo sufrieron los griegos con todo el conocimiento. Hoy es un pálido recuerdo. Grecia. Todos esos orgullo humano. Ya no es una nación que progresó. Ahí quedó postrada. Los egipcios. No nos cuentan sino historias de lo que pasó, pero no siguió. La nación egipcia no siguió. No ha seguido. La nación egipcia son recuerdos, viven del turismo, de la arqueología, pero no se han desarrollado. Y así pasan con todas las naciones. El imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, que fue el que más duró, también se destruyó. Y el imperio moderno, las grandes potencias que han crecido, como últimamente Estados Unidos o China, que viene con mucha fuerza, están llegando también Dios diciéndoles: mire, ustedes son frágiles. Miren las tormentas en Beijing, miren las tormentas en Shanghái, miren las tormentas tan frágiles que son, miren esos ríos llevándose carros, llevándose todo, porque el ser humano sigue siendo altivo por haber violado el pacto sempiterno de obedecer a Dios, de respetar la vida, de hacer cosas más sabias. El amor al dinero, la contaminación ambiental, ha generado todos estos problemas por alejarse del pacto sempiterno de Dios. Hoy nos dice a nosotros: estad quietos y conocedme, que yo soy Dios, porque en descanso y en reposo ustedes encontrarán la salvación. Aprende a escuchar la voz de Dios. Dígale: Señor, examina mi corazón. Yo no quiero ser como el caballo, como el mulo, más mis propios impulsos y pasiones o bajo las presiones de la cultura. Que vas a ser feliz si persigues tus sueños sin Dios. Vas a ser feliz si vivimos, el ser humano vive programado. Lo están controlando hasta con chip. Quiero decir, no por las vacunas, sino que el ser humano ya todo lo tiene con todo el sistema. Hay computadoras que saben dónde vives, en qué condiciones vives, te programan para consumir, te programan en muchas cosas. Pero ¿sabe? El único que puede guiarte para darte la felicidad, ya que el que no te controla, el que no te controla ni te esclaviza, se llama el Señor Jesús, el Padre eterno, el camino, la verdad y la vida. En Él vas a encontrar el diseño real, que no solamente será para esta vida, sino para la eternidad. En este mundo, todo lo que el mundo ama, sus deleites, sus mentiras, no durará. Un día esto se acabará. Jeremías dijo tristemente: las naciones trabajan para el fuego. Y si el ser humano se aleja de Dios, puede llegar un día en que esto termine hecho carbón, como así va a pasar un día si el hombre no se arrepiente. Por eso aquí Dios tiene un remanente fiel, para que aprendamos a brillar en un mundo de tinieblas, para que nosotros seamos el deleite de Dios y diga: a pesar de este mundo tan corrompido, hay un remanente fiel. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. La sal no puede corromperse bajo los valores del mundo, del sistema, que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Hoy día se ha violentado el matrimonio, se han violentado los derechos humanos, se han violentado la justicia con apariencia, pero el ser humano sigue afligido porque se ha alejado de Dios y ha invocado sus propios dioses, creados por su propia imaginación y alimentados por el enemigo que se llama Satanás, para que el hombre se aleje de Dios, se rebele contra Dios. Pero hay un Dios poderoso que con su sangre vino a derramarlo en la cruz por nosotros y restaurar nuestra relación, y está trabajando para establecer su reino a través de tu vida y la mía. Vamos a orar. Señor, gracias porque hemos encontrado la razón de nuestra vida. Desde que nacimos nos programaron para que las riquezas,
el conocimiento y las habilidades humanas sean el Dios para nosotros. Y por eso la gente está dispuesto a matarse si es necesario en el narcotráfico, en las drogas, en la corrupción. O tal vez esos jóvenes que dejan sus familias y se van a vivir en pequeños cuartos como en Tokio o en Shanghái o en Hong Kong. Van a vivir en estados pequeños porque quieren tener un poco más de riqueza, porque sus sueños son interpretados mal en lugar de acercarse a Dios. Están corriendo tras dioses ajenos que no les llenan el corazón. Riqueza, honor, fama. ¿Cuántas personas están luchando por ser lo que no son? Por buscar identidades, por encontrar felicidad en vasijas y cisternas rotas que no llenan. Todas esas filosofías huecas, todas esas ideologías y religiones mentirosas que el enemigo ha hecho engañar, y por eso la gente vive tras las drogas, malas relaciones, porque no se encontraron con el diseño. ¿Cuántos matrimonios fracasaron porque están pensando en su propio ego? El dinero era el motivador, la fama. Miren cómo están esos artistas llenos de dinero y tan pobres espiritualmente en su relación. ¿Cuántos hogares rotos, niños sin padre, siguiendo a sus propios dioses en lugar de volverte al diseño? Si pudiera usted hoy decir: Señor, perdóname, quiero volver, no importa mi pasado, Dios es capaz de recibirte y restaurarte y darte una vida plena y con propósito. No encerrarse en un templo, no repetir cosas religiosas, sino tener la comunión, para que tú seas templo del Espíritu, para que tú te dejes guiar por el Espíritu sin intermediarios. Lo único es la palabra de Dios, para que tú aprendas sí a reconocer las autoridades, las instituciones, pero no endiosar a nadie. Dejar que Dios, así como Daniel, como David, como los grandes hombres y mujeres de Dios, descubrieron su identidad, brillaron en un mundo de oscuridad e impactaron para ser un poco mejor en este mundo y cumplir los proyectos de Dios. Puede hacerlo contigo. Señor, enséñanos a amarte, enséñanos a gloriarnos solo en ti, a no endiosar ni el ejercicio físico, ni ejercitarnos para la piedad. Gracias por mantenernos bien, alimentarnos de la mejor manera, pero el único que llena nuestro corazón no es el cuerpo, es el espíritu, porque el cuerpo se deteriorará, pero el espíritu se renovará. Que no nos gloriemos en las riquezas, no nos hace más tener mucho o poco. Es que las riquezas sin la guía de Dios esclavizan a quienes las tienen. No es que ellos tengan, es que la riqueza los tienen a ellos esclavizados. Piensan que ese Dios, ellos son dioses con sus riquezas y se mueren y en el siguiente segundo son los seres más miserables, hechos polvo y ceniza. Dejarán recuerdos, dejarán una generación que sepa su familia, pero ellos mismos jamás podrán disfrutar de la gloria, porque la muerte vendrá y los pastoreará. Dice la Biblia: el hombre que no entiende es semejante a las bestias que perecen. Por eso, Señor, ¿en quién esperaré? Como dice el Salmo 73, Señor, ¿a quién esperaré? Mi esperanza está en ti. Oh Señor, el acercarme a ti es el bien, porque he puesto en ti mi esperanza. Dígale así: yo quiero gloriarme en ti. Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Jesús, si tú no has entrado en mi vida, entra en mi corazón. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Yo quiero que tú me guíes por sendas de justicia. Yo quiero renunciar a ser como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Enséñame cada día ver por tus caminos, como dice el Señor en Proverbios: hijo mío, entrégame tu corazón y mira por mis caminos. Queremos eso, Señor, cada día vivir con sabiduría para trascender por la eternidad, porque sabemos que nos conectamos con el proyecto eterno y el amor eterno para el cual fuimos diseñados. Que Dios te bendiga en este hermoso día y que el amor del Padre eterno, la gracia preciosa de Jesús que hizo posible conectarnos con el amor y el proyecto de Dios, y la comunión, el Espíritu Santo bendito que hace posible que vivamos y prediquemos de la gracia de Jesús que nos lleva a toda verdad, estén siempre contigo, con tu familia, en tus proyectos. Recuerda, vive cada día con sabiduría, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No seáis necios e insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos,
cánticos espirituales, sean llenos del Espíritu Santo, caminen llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu los guiará a toda la verdad, porque el Espíritu despertará en ti ese hombre interior con las habilidades, porque Dios no te anula, sino que te canaliza y te potencializa para lograr el proyecto que jamás, nunca tú te imaginaste. Que Dios te bendiga en este hermoso